Amigos, buenas tardes. En esta hora les saludamos como siempre de una manera muy especial, muy grata para cada uno de ustedes, esperando que estén bendecidos por Dios, por supuesto, y si están pasando por algún momento difícil, pues oramos para que Dios haga el milagro en ustedes y saque a cada uno de nosotros de la prueba por la que estamos pasando. Es por algo, es para que crezcamos. Muchas veces no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, pero siempre hay un porqué, ¿no? En las cosas que Dios permite que nos pasen. Hoy, amigos, hermanos en la fe, tenemos un tema importante. Algo muy importante. Beneficios otorgados por Cristo. Y obviamente esos beneficios son muchos los que obtenemos al seguir a Cristo, pero hoy solamente les voy a mostrar cuatro beneficios que son, creo yo, los más importantes que obtenemos al entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no es nada más correr creyendo que existe un Dios, sino que hay que caminar bajo la dirección de Dios. Eso suena diferente, porque muchos pueden creer en Dios, pero no todos están haciendo lo que a Dios le gusta, y eso es peligroso. Eso es peligroso, y si no me cree, el infierno les dará la última respuesta al final de los tiempos. Porque esto es real y verdadero, porque Cristo lo dijo. Entonces hay que cambiar nuestra vida, hay que luchar por hacerlo mejor. Yo no estoy diciendo que yo no cometo errores, cometo muchos, pero sí me esfuerzo por hacer de mi vida lo mejor que puedo. Yo creo que Dios quiere de nosotros algo mejor. Siempre Dios nos va a mostrar cosas buenas, pero también nosotros vamos a darle a Él cosas buenas. Sonrisa de Natalie. Natalie, Dios te bendiga. Felicidades, creo que es tu cumpleaños. Felicidades allí, enhorabuena. Te mando un fuerte abrazo a Natalie, es una prima. Dios te bendiga. Seguimos entonces los beneficios que obtenemos o que Cristo nos otorga, ¿verdad? Y les voy a mencionar 4 beneficios en esta tarde, cuando son ya las 7 de la tarde aquí en la ciudad de Tijuana o en Baja California Norte, y todo lo que es la Baja California, y también en California de Estados Unidos concordamos con el mismo horario. Entonces hoy 28 de agosto del 2022, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Así que 4 beneficios que son los más importantes, creo yo, que Cristo nos otorga con ese pago en la cruz del Calvario. Y vamos a ver el primer beneficio que obtenemos al seguir a Cristo, porque luego te dicen, es que ya te convertiste en un religioso más. No, no es eso, es que te diste cuenta que estás mal. Es que te diste cuenta que necesitas de Dios y necesitas que alguien interceda por ti, y ese es Cristo. No es ni María, no es ni nada de eso, es Cristo solamente. Te diste cuenta de eso, y entonces te das cuenta también que necesitas ser liberado de muchas cosas, y hoy vamos a ver estos beneficios. Y el primero de ellos, vámonos rápido, es que recibimos de Cristo. Al pagar Él en la cruz del Calvario, obtenemos nosotros redención, la redención de nuestros pecados. Nosotros éramos esclavos del pecado prácticamente, pero al momento que entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, al momento que nosotros nos damos cuenta de la importancia de tal sacrificio, entonces por fe nos creemos nosotros redimidos. ¿Y qué es la palabra redención? Es liberar a una persona de un dolor, una obligación o de una situación penosa. Prácticamente es liberar a una persona de la esclavitud mediante el pago obviamente de un precio, y ese precio lo pagó Cristo. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 nos dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está:
maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que Cristo se hizo maldición por nosotros. O sea que la maldición que debió caer hacia nosotros, Cristo dice, échenmela a mí, yo pago por ellos. Y por ese pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros obtenemos tal redención. O sea, nos rescató. Llega en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, cuando había esclavos, por supuesto, llegaba un pariente de ese esclavo con el amo, ¿no? Donde había sido vendido ese esclavo, y si tenía dinero podía pagar el rescate de ese esclavo y lo sacaba de esa esclavitud. En este caso, hablando espiritualmente, Cristo nos redimió de esa maldición del pecado. Cristo nos rescató. Cristo pagó el precio porque nosotros estamos prácticamente perdidos. Y hay personas que siguen todavía perdidos porque no quieren nada con Cristo, porque a Cristo lo tienen de lejos, lo necesitan cuando lo ocupan solamente, buscan de Dios cuando les urge, y saben que la mecánica no es así, amigos, hermanos, incluso cristianos, alejados del propósito de Dios. Dios no es así, Dios no tranza así con nosotros. Entonces Dios quiere que lo sigan por amor. Alguien preguntaba y decía, bueno, ¿por qué Dios entonces no exterminó al diablo si sabía que iba a mandarlo a la tierra y que en la tierra pues obviamente íbamos a estar nosotros? Porque Dios es sabio, Dios quiere que lo sigan por amor. Todo lo que Dios creó que somos nosotros, en este caso, tenemos que ser probados para saber si verdaderamente amamos a Dios. Entonces, por esa razón, Dios hasta ahorita no ha exterminado al diablo, porque de alguna manera el enemigo es el que tiene la facultad de tentar a las personas, y por medio de esa tentación nosotros somos probados para ver si verdaderamente amamos a Dios o cedemos a la tentación. Una de dos, son dos cosas de la cual tenemos facultad: o seguimos la voz del diablo o seguimos la voz de Dios. Entonces yo te invito a seguir la voz de Dios. Así que somos redimidos, nos redimió Cristo, y este es uno de los beneficios que obtenemos o que Cristo nos otorga en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Redención. La redención es librarnos de algo, ¿no? Entonces, y número dos, obtenemos también al seguir a Cristo, o Cristo nos otorga, mejor dicho, este otro beneficio: perdón de pecados. Número dos, perdón de pecados. Efesios 4:32 nos dice que por Cristo nosotros tenemos perdón de pecado. Tenemos el perdón. Efesios 4:32 nos dice de la siguiente manera: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Biblia dice que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, otro de los beneficios que Cristo nos otorga es el perdón de pecados. Es perdón de pecados. O sea, qué grande es Dios que nos otorga el perdón de pecados. Ese es el segundo beneficio que obtenemos al seguir a Cristo. Esto no se trata de que ya te volviste un religioso más, ya vas a la iglesia, te cambiaste de religión. No, de ninguna manera. Si el católico viviera los preceptos de Dios como son, oh, qué suave sería. Quédate ahí. Pero viendo en la situación en la que viven, yo no les garantizo y yo no puedo decirles que están redimidos por Cristo, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y pues obviamente yo veo puras obras de la carne en esa religión. Entonces, qué tremendo es, ¿no? Obtenemos perdón de pecados al seguir a Cristo. Lucas 5:24, cuando Cristo es juzgado por aquellos religiosos, cuando sana a un paralítico y Cristo dice, tus pecados te son perdonados, lo critican. Y Cristo dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra de perdonar pecados. O sea, obtenemos perdón de pecados en Cristo Jesús, en ese sacrificio, con esa sangre expiatoria en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos perdón de pecados. Ese es el segundo beneficio otorgado por Cristo a nuestras vidas como seres humanos. Ese es el segundo beneficio. Y
el tercer beneficio que Cristo nos otorga con el sacrificio en la cruz del Calvario nos dice, es la justificación, y eso está en Romanos 3:24. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3:24, veamos qué nos dice la palabra de Dios. 3:24 de Romanos nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, somos justificados. Y a la vez que nosotros somos redimidos, rescatados de la esclavitud del pecado, también en ese mover o en ese beneficio que Cristo nos otorga de la redención, también entra la justificación. Es como decir, yo pago por él. Ok, entonces lo justifico porque hay una justicia en Cristo. Y Dios nos ve a través de esa justicia divina de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Romanos 3:24 nos dice lo que le acabo de leer, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice que es por su gracia, no es porque te flageles, no es porque llegues de rodilla hasta un monumento que esté por allí, no es porque llegues de rodilla hasta la Catedral de la Guadalupana, no es por eso, dice que es por gracia, papá, es por gracia, no es porque tú llegues de rodilla cada vez o cada año a tal imagen, no es así, dice que es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Debemos abrir los ojos espirituales. Es tremendo el engaño o la venda que se tiene a través de no entender lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No es que llegues flagelado, no es que en cada Semana Santa te cuelguen de un madero allí para estar haciendo un espectáculo, cuando la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Yo no sé si tú quieras acarrearte maldición, una maldición por la cual Cristo ya pagó. Cristo se hizo maldición una sola vez por nosotros, no tantas veces. La Biblia dice claramente que Cristo no puede pagar 2 veces por los pecados. Así que, ¿por qué te cuelgas tú de ese madero? ¿Por qué te cuelgas allá en Semana Santa, andar haciendo esos espectáculos? Tienes que olvidarte de eso y tienes que centrarte en la fe del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces somos justificados. Las faltas que teníamos, esos pecados que teníamos, esas deudas que teníamos con Dios, son ya justificadas por Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios ya nos mira a través del sacrificio de Cristo en la cruz. O sea que nosotros, allí está esa falla, pero como Dios ya no nos mira a nosotros, sino que mira a su Hijo en lugar de nosotros, y esa justicia de Cristo, esa perfección de Cristo en ese sacrificio en la cruz del Calvario, a través de esa justicia, Él nos ve allí y obviamente nos justifica. Debemos entender este punto, este sacrificio de Cristo en la cruz. No es nada más de decir, es que allá en Palestina, allá en Jerusalén, a las afueras de la ciudad, crucificaron a un hombre llamado Jesús. No es nada más para que quede en la historia. Tú y yo tenemos beneficios de los cuales te estoy comentando en estos momentos. Y esos beneficios debemos aprovecharlos, debemos apoderarnos de ellos a través de la fe para que Cristo nos tenga en salvación. Porque si nosotros miramos el sacrificio de Cristo como cualquier cosa, no somos salvos. Lamento decir que eres salvo cuando entiendes y te apoderas por la fe de ese sacrificio, y obviamente cambias tu vida. Obviamente se cumple en nosotros aquella palabra que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que hay que entender esto del sacrificio.
La justificación es prácticamente la conversión de algo injusto en justo. Esto solo puede llevarse a cabo conforme a un criterio de justicia, y esa justicia solamente la complementa nuestro Señor Redentor, Cristo Jesús. Y como número 4, para cerrar, mis amigos, algo sencillo. Los beneficios que obtenemos al seguir a Cristo, o beneficios que nos otorga Cristo con su sacrificio en la cruz. Número 4 es santificación, y esto es lo que nos va a mantener, y esto es importante porque esto es lo que nos va a abrir o nos va a mantener abierta la puerta del cielo a cada uno de nosotros, la santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santificación, Hebreos 10:10, vamos a ver qué nos dice, pero esa santificación también es a través de la fe en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Hebreos 10:10, veamos qué nos dice la palabra en Hebreos 10:10. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es lo que te decía, no ocupas hacer tantas veces ese sacrificio, tú o yo. ¿Para qué? Cristo lo hizo. Si tu sacrificio valiera, si el colgarte de esa cruz allí en los días de Semana Santa valiera, créeme que Cristo no hubiese pagado en la cruz del Calvario. ¿Para qué si tú o yo lo podemos hacer? Eso sale sobrando. Eso es una blasfemia para acabar pronto. Entonces, en esa voluntad, o sea, en la voluntad que Cristo, o sea, quiere decir que voluntariamente Cristo se ofreció a sí mismo para pagar, para ser sacrificado en esa cruz. Y dice que en esa voluntad, ¿verdad?, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo en esa cruz del Calvario. ¿Qué nos trae entonces esta crucifixión de Cristo? Nos trae esos 4 beneficios que les acabo de mencionar. Y lo último es la santificación. Y esa santificación, quiero cerrar con esto, por voluntad propia Cristo se ofreció a sí mismo para que nosotros fuésemos santificados por la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, obtenemos redención, perdón de pecados, justificación y santificación. Para mí son los 4 beneficios más importantes otorgados por nuestro Señor Jesucristo a nosotros, los hijos de Dios. Entonces son 4 beneficios importantísimos, pero este último, que es la santificación es importante, hermanos, porque dice que Cristo es santo, Dios es santo. Primera de Pedro 1:16 dice que Dios es santo y quiere que seamos santos nosotros. Entonces, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Somos santificados, pero debemos guardar esa santificación. O sea, debemos ser santos. Y entre más nosotros nos metemos a la santidad con Dios, entre más nos metemos a ser santos y a purificarnos más, a limpiarnos cada día más, nosotros vamos a obtener, o vamos a tener, o mejor dicho, a mantener la puerta de los cielos abierta, y la puerta de la salvación siempre estará abierta hasta que llegue el día en que nosotros nos toque partir de esta tierra, y esa puerta nos recibirá, esa puerta de vida eterna nos recibirá. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos personas que nos santificamos, nos guardamos para Dios, y esa santificación que es en Cristo Jesús nos va a meter aquel día en su presencia para ser bendecidos por Él y morar siempre con Él para siempre, para siempre. Es grande. Entonces, no es que te hayas cambiado de religión, no es que ya te volviste aleluya
es que entendiste que en Cristo hay beneficios grandísimos que solamente con los ojos espirituales los vamos a poder ver. Dios te bendiga en esta hora, así sencillito, repase los textos que les di, repase este video. Son unos, o más bien para mí son los 4 beneficios más importantes que Cristo nos otorga mediante el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Dios te bendiga, hasta la próxima, que por supuesto tendremos un tema nuevo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.